quiero que veamos al libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7, los versículos 51-54. Y nuestro tema de esta mañana es: no te enojes, arrepiéntete. Dile a tu hermano que está acostado, dile a tu hermano, no te enojes, arrepiéntete. Dile, no te enojes, arrepiéntete. Dile, no te enojes, arrepiéntete. Dile a su hermano, no te vergüenza, no te enojes. Arrepiéntete. Amén, hermanos. Padre, tu palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 7, verso 51. Cuando lo tienen me dicen amén. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El verso 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Verso 53: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Y el verso 54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vamos a leer la última parte. ¿Qué pasaba aquí en esta porción de la palabra? Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta porción de la palabra nos está hablando Esteban, lleno del poder y la gracia del Señor, lleno del Espíritu Santo, fue que confrontó al Sanedrín y confrontó al sumo sacerdote. Los confrontó, les enfrentó a los judíos, como hemos mencionado en la palabra del Señor, porque eran de duro corazón. Pero en lugar de reconocer su pecado, en lugar de reconocer y de arrepentirse, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Dice que se enfurecieron. Y miren lo que dice, la forma como se enfurecieron. Se enfurecieron, dice, en sus corazones. ¿Y qué había? Y crujían los dientes. Crujían sus dientes. Imagina la ira que tenían estos hombres. ¿Cómo habrá sido esa ira? ¿Cómo habrá sido ese enojo? El crujir los dientes, imagínense crujir. Crujir es atacar los dientes. Estaban llenos de ira. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Por qué reaccionaron así los sacerdotes? ¿Por qué reaccionaron así los judíos? Porque les dijeron lo que no querían escuchar. Porque fueron confrontados con una verdad incómoda, hermanos. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les confrontó y les dijo: son de duros cerviz, incircuncisos de corazón. Lo que quiere decir la palabra se refiere a personas desobedientes, tercas, incrédulas, que se resisten a Dios, que resisten al Espíritu Santo. Y les señaló que ellos mataron a los profetas, que los profetas lo llamaban al arrepentimiento, que los profetas lo llamaron y profetizaron que el justo iba a venir, que Jesucristo iba a ser el Mesías, que iba a venir aquí a esta tierra. Y por eso lo mataron. Y es ahí como le dice: ustedes son los que han entregado, los entregadores, ustedes han matado a Jesucristo, ustedes son los que llevaron a la cruz del Calvario.
Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no lo guardaste, rebeldes. Se resistieron a la palabra del Señor, se resistieron a la voluntad de Dios. Y en estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Y por eso que cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que levantó sus ojos a los cielos y dijo que vio la gloria de Dios. Y vio que Jesucristo estaba a la diestra de Dios. Y Esteban dijo: los cielos, veo los cielos abiertos y veo que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Y dice en el versículo 57, habla que estos no soportaron, dice que cerraron sus oídos porque no querían escuchar lo que les estaban confrontando. Porque las verdades incomodan, hermanos. La verdad les duele. Quieren que te pasen así nomás. Lo que quiere escuchar es posor de tu oído. No, hermanos. La palabra en sí es dura. La palabra en sí te confronta. La palabra en sí te confía. Te hace ver tu condición. ¿En qué condición estás espiritualmente? Y por eso no queremos recibir la palabra muchas veces. Y dice el verso 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Y sabe lo que pasó? Lo mataron a Esteban. Mire hasta dónde llegó la ira, por una verdad que incomoda. Y de la misma manera muchos de nosotros, de manera alterada y de manera violenta, reaccionamos por temas sensibles de nuestra vida cuando alguien quiere decirnos, porque las verdades en el fondo incomodan, hermano. ¿No te gusta que te digan tu verdad? ¿A nadie le gusta o no? No nos gusta, no nos gusta. Actúas de una manera alterada, violenta, eres violento en tu reacción cuando te toman temas y decisiones que son propias de nuestra vida. Si te dicen, deja ese celular, deja ese tiempo, dale más tiempo al Señor, te resientes, te enojas, no te gusta que te digan esto. Deja la pornografía, deja el pecado, deja esto. Te incomoda, es una verdad que incomoda, hermanos. Y nos volvemos alterados y violentos con la persona, como el pastor. No, ese pastor es muy duro, palabra dura, ese pastor no tiene amor, ese pastor, mire esos líderes. Porque la verdad incomoda, hermanos. A nadie le gusta que le digan las verdades, ¿o no? Amén. Sí, hermanos, seamos sinceros en esta mañana. No nos gusta, no nos gusta. Quieren que te digan, oh, qué lindo, qué bueno que estás bien. No te puedo decir que estás bien, porque yo veo tu condición como estás. No estás bien ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Tu actuación no es buena, tu reacción, tu actitud no es buena. Eres violento, eres violenta, maltratas, blasfemas de tu Dios, el Señor que pagó a precio de sangre y dolor. Y Esteban dice, y vi los cielos abiertos, y vi al Padre, y vi a Jesucristo, al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Se enfurecieron. Y así hay aquí en la vida, hermanos, que se enfurecen con nosotros como que si nosotros tuviéramos la culpa. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Seguramente no sé si el próximo domingo estarán aquí, pero yo tengo que decirlo. ¿Cuántos dan gloria al que vive? A su nombre, iglesia, a su nombre. Ahora, ¿qué es una verdad incómoda, hermanos? ¿Qué es una verdad incómoda? Es algo que sabemos que es cierto, pero no nos gusta aceptar. ¿Es verdad o no? Amén. Entonces, ¿qué es una verdad incómoda? Es algo que sabemos que es cierto, pero que no nos gusta aceptar, porque nos confronta y nos deja sin excusas, y nos deja sin argumentos. No hay argumento cómo puedas tú manejarte de la verdad. Por eso que es incómodo la verdad, porque la verdad te hace libre, dice la palabra de Dios. Y cuando uno camina en la verdad, ¿qué pasa? Caminas en rectitud, en justicia, en verdad, en paz, en gozo, en alegría en tu corazón. Tienes amor, tienes paciencia. Se ven los frutos del Espíritu Santo, se ve manifestado el poder de Dios, así como estaba
estaba lleno de coraje para enfrentar y confrontar el pecado de estos sacerdotes del Sanedrín. Estaba lleno de poder, estaba lleno del poder de Dios, y el Espíritu Santo dice que hablaba por él. Amén. No podían con la sabiduría de este hombre, de este Eva. Y por eso dice que cada vez que les daba y se cerraban los oídos y lo llevaron y lo sacaron afuera y lo pedrearon para matarlo. Y así muchos hermanos que nos apedrean, que nos golpean, que nos maltratan, que nos vituperan, que nos juzgan, que nos cuestionan, que cuestionan todo, sacan del pasado cosas. Si a mí el Señor ya me perdonó, ¿por qué tengo que traer a votación las cosas del pasado? Si dice que ya lo metió al fondo del mar y lo traigas a recuerdo y a memoria, dice tú. Es el mismo demonio, hermanos. ¿Quién está operando en tu vida? ¿Quién está manejando tu vida? ¿Quién te está direccionando? ¿Quién te está guiando? ¿Quién está hablando? ¿No es el Señor? Porque el Señor me habla de otra manera. La voluntad de Dios, yo conozco a mí la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. No son guiados por el espíritu de confusión, porque hay un espíritu que se mueve de confusión y dice, el Señor me dijo, el Señor me dio ese dicho, el Señor me dio, no, ¿cuál Señor? ¿Qué Dios? El Dios de las tinieblas, el Según. Así que hermanos, en esta mañana quiero serles sincero, y también a mí me he confrontado, hermano, porque hay cosas que uno tiene que cambiar. Todos. Hacer la verdad no nos gustan. Pero el Señor nos va a ir hablando a medida que vamos avanzando en este tema. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Amén. ¿Estamos nosotros? Amén. Una sonrisa, Señor. Ahora quiero que apliquemos esto en nuestra vida cristiana. ¿Cómo lo podemos aplicar? Número uno, ¿cuáles son en nuestra vida esos temas de los cuales nos molesta que nos hablen? ¿Cuáles son esos temas que te molestan? Que no nos gusta que nos hablen. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 15, verso 10. Dice la palabra del Señor, 15:10. Proverbios capítulo 15, verso 10. Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Y en la Biblia, la traducción del lenguaje actual, hay esta palabra, dice, al que deja el buen camino, se le corrige con dureza. El que odia la represión, la cual va a llevarlos a la muerte, morirá, dice así, bien claro. El que deja el buen camino, se le corrige con dureza. El que odia la represión, morirá. Hay algunos que no les gusta que los exhortas, no les gusta, no les agrada. La palabra reconvención, ¿qué significa la palabra reconvención? A los que están anotando en esta mañana, la reconvención dice, significa acto de reprender, de corregir o llamar la atención a alguien por algo que está haciendo mal. Entonces, ¿qué cosa es reconvención? Es acto de reprender, de corregir, de llamar la atención a alguien o a algo que está haciendo mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra mismo lo dice. Ahora, tenemos que reconocer que muchos de nosotros tomamos actitudes de soberbia y de enojo, ¿sí o no? Amén. No queremos escuchar cuando alguien te habla, porque en el corazón hay orgullo, hay soberbia, y la soberbia no te deja que tú escuches. Quieres prevalecer tú en tu condición, en tu actitud arrogante,
Quieres hacer lo que te da lo que tú quieres hacer en tu bendita gana. O le pasas por encima, ya no quieres ni siquiera reconocer la palabra de Dios, ni el consejo de Dios, ni la palabra, porque el que te va aconsejando, para ti no es para otro, para mí no es. ¿O no? Eso se llama soberbia. Cuando alguien nos quiere hacer ver el error que estamos cometiendo, muchos que están en el vicio, cuando le dices, apártate hermano, deja el trago, deja el vicio, deja la droga, deja las malas amistades, o esa relación pecaminosa que no te va a llevar a nada bien. O posiblemente cuando muchas veces nos molestamos cuando nos quieren hacer ver que no debemos maltratar a nuestras esposas, y viceversa, las esposas que maltratan también a los esposos, que quieren tomar posesión, el liderazgo del sacerdocio que el Señor nos llamó. No nos gusta. Y Dios nos llama que tenemos que someternos unos a otros. Y dice que el hombre es la cabeza, así como Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Amén. Igual el hombre es la cabeza, y la mujer tiene que sujetarse, no para ser abusada, no para ser maltratada, sino para hacer la voluntad conforme está escrito en la palabra de Dios, hermanos. O cuando se nos dice que le dediquemos más tiempo a nuestros hijos, o cuando nos dicen que nos estamos alejando del Señor, que nos estamos apartando de Dios, se resiente. Ay, este pastor, ay, este líder, ay, se queja, nos murmura, nos critica, nos juzga. Estos santurrones, así nos dicen, estos santurrones. Pero tenemos, hermanos, en esta mañana que preguntarnos con mucha sinceridad en nuestro corazón, ¿por qué nos molesta que nos digan la verdad? Hay que preguntarnos, ¿por qué nos molesta cuando nos dicen la verdad? La mayoría de nosotros sabemos que estamos obrando mal, sabemos que estamos haciendo que es pecado, sabemos que no le agrada a Dios, pero nos hemos acomodado a vivir así. Se han acomodado, han hecho una camita, una manera de vivir de una manera. Cuando la palabra del Señor me lleva y me pone en conocimiento, toda ofensa, el que vive como ofensa, el que no perdona, han acomodado, viven así como ofensa, guardado por años. No perdonan, viven en odio, viven en rencor, viven en resentimiento, no han acomodado, hermano, su manera de vivir. Lo han hecho suyo. El chisme, la murmuración, la división, la crítica, el odio, el rencor, la falta de perdón, sentimientos malos, envidias. Están bien acomodaditos, hermanos. Por eso tenemos que reflexionar en esta mañana. Amén. Pero si a mí la palabra me enseña y me dice, si no perdona las ofensas de los hombres, ¿cómo vuestro Padre lo va a perdonar? ¿Esa es la voluntad de Dios o no? Amén. ¿Qué tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar de corazón tienes que perdonar, no como el mundo perdona. El mundo perdona de labios, yo le perdoné, pero no olvido lo que me ha hecho, no olvido lo que me ha hecho. Yo le perdoné, ojalá que lo atropelle, ojalá que le pase de sangre por encima a este sinvergüenza. ¿O no? Pero a mí el Señor me enseña en su palabra, aún que tengo que amar a uno de mis enemigos. ¿Lo dice o no lo dice? Tengo que amar a los que me maldicen, y eso es lo que hacemos nosotros. No tenemos acepción de personas, no tengo preferencias, no tengo un grupo, no tengo una acepción de personas, porque a Dios no le gusta hacer acepción de personas. Nos amamos a todos, oramos por ellos, clamamos por ellos, oro por mis enemigos, oro por los que me maldicen y oro por los que me persiguen. Digo, Señor, ten misericordia de ellos, tócalos, Padre, libéralos, están cautivos, están oprimidos, tienen oscuridad en sus almas, hay malicia en el corazón, sus pensamientos están atados. Hazlos libres, esa es mi oración, hermano. Tenga misericordia. No estoy mandando juicio, hermano, porque si suelto juicio, hermanos,
Señor, que tenga misericordia de la vida de las almas, Señor. Tu pueblo sea levantado, tu pueblo sea restaurado, tu pueblo sea levantado, que caminen en amor, que caminen en unidad, que caminen en la verdad tuya, Señor, que caminen en la santidad tuya, que caminen en la integridad tuya, que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor. Este ha sido el tiempo que hemos unido, este tiempo de oración arriba en el monte, no para soltar juicios. Ahí están los hermanos que nos acompañan. Cuando nos metemos a interceder, antes de que entremos a la administración, a la liberación, lo que hacemos es reunirnos y nos metemos a orar. Vamos a interceder, vamos a clamar por la iglesia, vamos a pelear la buena batalla, vamos a derribar los altares, vamos a derribar las fortalezas, vamos a derribar todo lo que se opone, porque el que está conmigo es mayor que el que está en este mundo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No voy a temer, no voy a tener temor, hermano. Y nos hemos acomodado a vivir así. Entonces, cuando alguien nos confronta, nos enojamos por la corrección. No nos enojamos por la corrección, nos enojamos porque no queremos cambiar, no quieren cambiar, se resisten a cambiar, quieren hacer su propia voluntad, es un capricho. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Y no se llama ignorancia, porque conocen la palabra de Dios, conocen desde Génesis hasta Apocalipsis, son entendidos, tienen una capacidad de hablar, pueden manifestarse de una manera como una soltura. Pero ¿qué cosa hay en el corazón? Hay rebeldía. Y la rebeldía es abominación para el Señor. Al orgulloso, dice que lo mira de lejos. Al altivo, no lo quiere ni siquiera ni mirar el Señor. ¿Cómo puede usted orar así en esa condición? ¿Cómo puede usted venir y entrar a un tiempo de ayuno y no rendirse, no humillarse, no reconocer su condición que necesita usted cambiar, ser limpiado por la sangre de Cristo? El Señor tiene misericordia, te puede perdonar si te arrepientes de corazón, pero no quieren reconocer, no quieren arrepentirse, no quieren dejar su pecado, no quieren avanzar, están así, secos, muertos espiritualmente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, pero hay dos palabras con las que debemos ser confrontados, aunque nos incomode, hermano. Dos palabras que debemos ser confrontados, aunque esto incomode. Quiero que vayamos a Isaías, en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 4 y 6. Amén. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda cabeza está enferma, hay cabezas que están enfermas. El corazón está doliente, no ha sido vendado, no ha sido sanado sus heridas. Cuando habla el corazón, habla de la mente, los pensamientos, tiene pensamientos de maldad, pensamientos de hacer daño. Porque en el corazón está lleno de cosas que no ha sanado, no ha sido vendada, dice. No ha sido aplicado como el aceite. Y el aceite en ese tiempo sanaba las heridas, sanaba las enfermedades. Por eso que cogimos con el aceite. El aceite tiene un poder. Es un símbolo que representa la presencia, la unción del Espíritu Santo de Dios. Isaías cuestiona, reprime
a este pueblo que se había levantado contra el Señor. El profeta condena severamente los pecados y las infidelidades de su pueblo. Para Isaías el Señor era ante todo el Dios santo de Israel. Él es santo, hermanos, y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. Por eso Isaías era celoso. En el versículo 4 usted ve, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del santo de Israel. Y por eso dice la palabra: sé santo, que yo soy santo. Amén. Tenemos que caminar en la santidad de Dios, hermanos. Hay cosas que podemos tener, como todos, podemos tener errores. Yo las tengo, pero luego voy a la fuente y me orillo. Le digo: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Te fallé en esto. Esto no lo debo hacer. Ayúdame, Espíritu Santo, a mantenerme fuerte, fortalecido en ti, Señor. A dominar el carácter, dominar, Señor. Dame templanza, dame dominio, Señor. Dame las fuerzas para seguir adelante. No es fácil, estoy en una generación maligna y perversa. Usted sale y lo ataca. Usted sale y me provoca. Usted sale y lo ofende. Es como respondemos, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Todos los días vamos a ser ofendidos. Por eso Isaías, él resalta que ante todo el Dios santo de Israel, y Él debe gobernar nuestras vidas. Él tiene que tener el control absoluto de nuestras vidas, de nuestra familia, de todas las cosas que nosotros hacemos. Aunque no nos gusta ser confrontados y nos molesten las verdades incómodas, tenemos que mirar con honestidad nuestra vida y preguntarnos: ¿qué ha traído a mi vida esas cosas que tanto defiendo, esas cosas que no quiero soltar? Pregúntese esta mañana. Hagamos una reflexión esta mañana. ¿Qué ha traído a mi vida esas cosas? ¿Qué tanto defiendo esas cosas que no quiero soltar? ¿Te ha traído paz? ¿Te ha traído bendición? ¿Qué te ha traído? Uno tiene que reconocer, porque uno sabe con lo que lidia. Uno sabe qué es lo que tiene en el corazón. Uno sabe. Por eso, la primera palabra que debemos, por la cual debemos ser confrontados, es consecuencias. Diga conmigo: consecuencias. Diga conmigo: consecuencias. Esto significa que por mucho que no nos guste hablar de esos temas, por mucho que huyamos a ser confrontados por nuestros pecados, no podemos huir de las consecuencias. Tarde o temprano nos va a alcanzar, hermano. Tarde o temprano te va a alcanzar tus acciones, tus actitudes. Y miren lo que dice Números capítulo 32, el verso 23. Números capítulo 32, verso 23. Números capítulo 32, verso 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, ¿qué va a pasar? Vuestro pecado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestras acciones? ¿Qué va a pasar con nuestras actitudes? ¿Qué va a pasar con nuestras reacciones? ¿Qué va a pasar? Nos va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar, tarde o temprano te va a alcanzar. Las consecuencias son el resultado lógico de lo que hacemos. Simplemente la vida nos devuelve lo que sembramos. Lo que tú siembras, hermano, eso es lo que vas a cosechar. Si tú siembras odio, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras falta de perdón, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras resentimiento, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras venganza, ¿qué vas a cosechar? Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, el verso 7. Y aquí hay tres cosas importantes que nos dice el apóstol Pablo a través de su palabra. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, también será. Tres cosas. Dice que no te engañes. No te engañes a ti mismo. No te mientas a ti mismo. No entres en la manipulación a ti mismo. Porque lo que tú estás haciendo es mentira. No se engañen, dice. Dios no puede ser burlado. Y Dios, número dos, Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Sabe cuántos cabellos tienes. Conoce tus pensamientos. Conoce tus sentimientos. Conoce lo profundo de tu corazón. Sabe lo que hay en tu corazón. Sabe qué cosas piensas. Sabe qué cosas cavilas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás maquinando? Él lo sabe todo. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. Todo lo que tú siembras, vas a cegar. Resentimiento, amargura, chisme, lo mismo te van a hacer. Si eres violento, si eres violenta, eres alterado con las personas, igual vas a recibir. Tarde que temprano, lo que tú siembras, eso va a recibir. Amén. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué cosa hay en tu corazón? ¿Hay maldad? ¿Hay odio? ¿Hay rencor? Este es el tiempo que el Señor quiere limpiarte y quiere sanar las heridas de tu corazón, las heridas de tu mente, las heridas que están ahí, que están hinchadas y que necesitan ser vendadas, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser cicatrizadas. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Y la segunda palabra con la que debemos ser confrontados, diga conmigo, es disciplina. Disciplina. Diga conmigo, disciplina. Disciplina. La segunda palabra con la cual tenemos que ser confrontados es disciplina. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, el verso 6? Porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor al que ama? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. En otra traducción dice castiga, azota, castiga. La disciplina, amados hermanos, es la intervención amorosa de Dios para rescatarnos del pecado, para salvarnos, para rescatarnos. Nos tiene que disciplinar el Señor. Lo podemos expresar de esta manera y quiero enseñarte aquí dos cosas importantes. Las consecuencias es la ley, las consecuencias que hemos hablado. Lo primero que nos confronta son las consecuencias, es la ley. Si tú robas, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir la ley o no? ¿Qué va a pasar si tú robas? La ley va a venir, ¿no? Y te van a aplicar la ley, ¿verdad? En cambio, la disciplina es amor. La disciplina es amor, porque dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos disciplina para corregirnos. Dios nos disciplina para restaurarnos. Pero sobre todo, para recordarnos que somos sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos hijos hay en esta mañana? Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, redimidos por su sangre, limpiados, justificados ante sus ojos. Tenemos una identidad. Esto es para que usted y yo tengan en cuenta que usted y yo tenemos una identidad, la identidad que somos hijos de Dios. Dice que Él nos adoptó por su Espíritu, por la cual clamamos Abba Padre. Y dice que estamos los hijos, nosotros, sentados en los lugares celestiales con todas las bendiciones espirituales que tiene para nosotros. Y dice que todos los que recibieron y todos los que creyeron en Él fueron hechos hijos de Dios, no por sangre, no por carne, no por hombre, no por varón, sino por la misma voluntad de Dios. Y ese es un privilegio de Dios, hermano. Nos corrige, nos disciplina porque nos ama el Señor, porque somos hijos de Dios. Es decir, que la disciplina nos recuerda nuestra identidad. Hebreos capítulo 12, verso 7 y versículo 8. Ya vamos terminando, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? A su nombre, iglesia. A su nombre, a su nombre.
no disciplina. Verso 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Nosotros qué cosa somos? Somos hijos legítimos. Porque antes del Señor éramos bastardos, así dice la palabra. Éramos hijos bastardos que no conocíamos, que no hemos sido rescatados por el Señor. Pero hoy somos hijos legítimos. Porque el padre, cuando uno ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige, ¿no? Igual otro padre, pórtate bien, eso no está bien. Te encamina, te corrige, porque quiere que tú te encamines, que seas un hombre de bien, que camines por el sendero de la justicia, de la verdad. Ese es el padre. Y por eso dice que nosotros, siendo malos, como padres terrenales, damos buenas dádivas en la tierra, le damos a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará las cosas que conoce tu necesidad, que conoce cuál es tu situación? Ese es el Padre que tenemos, un Padre amoroso, que te tiene que corregir, que te tiene que disciplinar, porque te ama. Y porque te ama te va a corregir, y porque te ama va a enderezar tus caminos, porque te ama y tiene que corregirte para que camines en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y número 13, y con esto termino. Y aquí hay una linda, hermosa historia, hermanos, de que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Y yo sé que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Y sé que el Señor está trabajando en su iglesia, porque quiere una iglesia que camine en la santidad, en la justicia y en su verdad. Quiere que camine en la unidad, en el amor, en la misericordia. Quiere que seamos fieles a Él. Quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, que seamos mansos y humildes de corazón, y que podamos reconocer nuestras actitudes, nuestras acciones, y que podamos avanzar en las cosas del Señor, y que podamos dar buen testimonio de Dios. Amén, hermanos. Amén. Número 3. ¿Cuál debería ser la reacción de una persona sabia cuando es confrontada con su pecado? Repito, ¿cuál debería ser la reacción de una persona sabia cuando es confrontada con su pecado? Y aquí encontramos una linda historia en 2 de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 9. Es una linda historia. Mientras meditaba, el Señor me ministraba en mi corazón y decía: wow, Señor, aún los ungidos podemos fallar. Aún los ungidos pueden fallar. Pero algo hay que uno tiene que saber reconocer. Y eso es lo más importante en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 y 9. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres. ¿Está conectado, no? Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Verso 2: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. El verso 4: y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El versículo 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6: y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el verso 7: entonces dijo Natán a David:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y el versículo 9: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y así hay muchos que tienen por poco la palabra del Señor. Lo pisotea, no lo valoran, no obedecen. Como empezamos en la palabra, son desobedientes, son tercos, son incrédulos, se resisten a Dios, se resisten al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Después que David se enredó o se ligó con Betsabé, el Señor envió al profeta Natán para que lo confrontara y le hiciera ver la gravedad del pecado que había cometido. Lo envió al profeta Natán para hacerle ver la gravedad del pecado que él había cometido, confrontarlo su pecado y hacerle y mostrarle que era tan grave lo que había cometido. Y Natán le contó esta historia que acabo de mencionarles. Esta historia de injusticia cometida por un hombre que, teniendo mucha riqueza, muchas ovejas, teniendo muchas vacas, prefirió tomar el único corderito que tenía este hombre pobre para ese caminante que lo visitaba, este hombre rico. Y aquí algo maravilloso: y tomó la única oveja de un hombre pobre. David le pareció algo tan injusto que él mismo expresó que el que hizo debía pagar la cordera con 4 tantos más. Lo que nunca se imaginó David, hermanos, es que el profeta Natán le iba a sorprender con una frase que seguramente lo dejó tan impactado, y le dijo: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, tú eres ese rico. Y David era el rey, hermanos, tenía autoridad, podía haberse enojado, podía el profeta Natán haberlo sacado del palacio, echarlo fuera, o podía haber agarrado, o podía haber matado, porque estaba acusando al rey. Pero David, en lugar de enojarse, confesó su pecado y se arrepintió de corazón. Y eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Eso debe ser en nosotros. Cuando alguien te confronta tu condición, tu situación, no te enojes. No te enojes con tu pastor, no te enojes con tu pastora, no te enojes con tu líder, no te enojes con aquel que te aconseja de corazón porque te quiere ver mejor, porque te ama. No te enojes. Y confesó su pecado y se arrepintió de corazón. En 2 Samuel, capítulo 12, el verso 13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué cosa le dijo? Pequé contra Jehová. ¿Reconoció o no reconoció su condición? Y eso es lo que tenemos que hacer todos, reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer y arrepentirnos. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo: David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ha remitido, quiere decir que ha perdonado el Señor. No morirás. Y esa debe ser nuestra actitud frente ante un consejo, ante alguien que te exhorta. No te enojes, hermano. Si estás mal, reconoce y arrepiéntete y humíllate. Dile: Señor, he pecado contra ti, he pecado. Reconoce tu condición. Y aquí algo maravilloso, por eso que David era conforme al corazón de Dios, porque en el Salmo 51 y el versículo 1 al 3 vemos al mismo salmista, vimos al mismo rey David, y por eso era conforme al corazón, porque era un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón,
un arrepentimiento que tenía dolor lo que había cometido, un arrepentimiento de fruto, no un arrepentimiento de labios. Muchos se arrepienten y solamente quedan de labios, pero sus hechos, su conducta lo dice totalmente distinto. Y miren lo que dice el Salmo 51, y con esto termino en esta mañana. Ese arrepentimiento, pidiendo plegaria, pidiendo purificación. El mismo músico principal, el Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a Natán, el profeta, y eso fue lo que dijo en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Ese debe ser de nosotros. Señor, límpiame, reconozco, ten misericordia de mí, limpia de mi maldad, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí, Señor. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. No me quites tu Santo Espíritu. Si usted lee el Salmo 51, ese es un corazón genuino, verdadero, y por eso era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y esto es exactamente lo que nosotros, como cristianos, debemos hacer. En lugar de enojarnos, en lugar de poner excusas, en lugar de justificarnos, muchas veces nos justificamos en nuestro estilo de vida equivocadamente. Tenemos que arrepentirnos de corazón para poder ser restaurados, para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Y con esto termino en Hechos capítulo 3, verso 19. Es aquí cuando predicó el apóstol Pedro. Jesucristo, lo que predicó Juan el Bautista, llamaron del arrepentimiento, arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de quién, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades, para que vengan de la presencia, de la misma presencia del Señor, vengan tiempos de refrigerio. ¿Y saben cuáles son los tiempos de refrigerio? Que tengas paz, que tengas gozo, que tengas alegría, que tengas contentamiento, que puedas expresar la voluntad de Dios y digas: Señor, aquí estoy, heme aquí. Gracias, Señor, por redimirme, gracias por cambiarme, gracias por transformarme. Mientras meditaba, decía la madrugada, decía: Señor, gracias, Padre. Siento gozo, siento alegría, paso cosas, paso situaciones, pero estoy gozoso, contento. Que podía tener muchas cosas a mi alrededor, personas, dinero, pero no tenía paz, no tenía gozo, no tenía contentamiento, no tenía alegría. Hoy tengo alegría, tengo gozo, tengo ese tiempo contigo, que tú me fortaleces, que tú me animas. Tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi pensamiento, que guarda mis corazones. Y dice: guardará en completa paz cuyos pensamientos en Él perseveren. Amén. Si usted persevera en Él, usted va a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Póngase de pie, hermano.